¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de Ajedrez Geopolítico, un espacio dedicado exclusivamente al análisis de los conflictos internacionales, el devenir de la geopolítica, el porqué de los intereses, el porqué de los conflictos y, a final de cuentas, la reorganización del poder a nivel internacional es la materia que nos va a tener aquí, reunidos con cada emisión. El día de hoy, el tema es el que, a mi juicio, ha significado el tema del año, si no es que el tema de los últimos 3 años. La firma de un acuerdo entre la República Islámica de Irán y un grupo denominado el P5+1, que incluye a los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entiéndase, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China, +1. Alemania, que fue requerido para establecer negociaciones con el país del Medio Oriente en torno a cómo lidiar con su programa de desarrollo de energía nuclear. Irán ha estado proponiendo a lo largo del tiempo que lo único que ha estado buscando es utilizar energía nuclear con fines civiles. Evidentemente, la gran propaganda internacional ha acusado a Irán de buscar armamento nuclear, situación que nunca fue bien vista por Washington, que por ende una Europa temerosa se ha contagiado de ese pavor y que nos ha llevado a un punto de confrontación. Es muy correcto decir que Irán en los últimos años, particularmente desde el año 2003, se ha ido empoderando. Esto ante una de esas muy curiosas paradojas de la historia. Ante la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán, año 2001, e Irak, año 2003, intentando disminuir y erosionar el poder que ya de por sí tenía Teherán, acabaron eliminando a los dos grandes obstáculos que tenía este país. Al oriente, los talibanes que dominaban Afganistán. Al occidente, el régimen nacionalista de Saddam Hussein en Irak. De manera muy curiosa, Estados Unidos creía que iba a poder tener colonias en estos dos flancos en contra de Irán para poder ahorcar al país persa. No nada más, esto no fue posible, sino con el paso del tiempo, Irán fue tomando el control, o por lo menos teniendo influencia, en ciertas provincias afganas, obviamente su propio país, Irán, Irak, donde la salida de Saddam Hussein permitió el avance de fuerzas proiraníes, y de ahí asociarse con su eterno aliado, Siria, y por qué no decirlo, la costa levantina, la costa del Mediterráneo, con la fuerza militar de la guerrilla del Hezbollah, el único movimiento armado que ha logrado hacer en el campo de batalla lo que nadie más ha podido: ganarle una guerra al ejército israelí. Todo este arco de influencia fue importantísimo y Estados Unidos vio súbitamente cómo sus planes originales habían sido deshechos. Irán ha sido, nada más que ahora es mucho más, una potencia de corte regional. El tiempo pasó. Llegamos así al año 2011. Un Estados Unidos cansado de las guerras y de las derrotas en esa región provocó que pusiera su atención en otros derroteros. La ida hacia el Asia-Pacífico hizo que Estados Unidos fuera descuidando la región del Medio Oriente, donde los vacíos que habían generado a consecuencia de su intervención militar y la carencia de operaciones políticas y militares para poder llenar esos vacíos, generaron una serie de conflictos. El año 2011 nos marcó un punto clave, un punto de inflexión en la región, la famosísima Primavera Árabe. La Primavera Árabe, tristemente, un fenómeno que nos dejó muchísimas imágenes, muchísimos sueños, pero todos ellos deshechos, nos dejó una sola historia de éxito: Túnez. Todos los demás, historias tristes de derrotas o de sueños abortados. Es así como en Egipto regresaron los militares, Bahrein está invadido, y Yemen, Libia y Siria se encuentran en una serie de guerras civiles completamente atroces y que han destruido a esos países. Salida el desorden emanado de los vacíos y de los huecos que dejó Estados Unidos tras su intervención y no saber qué hacer más que disparar y hacer la guerra, esos huecos generaron una multiplicidad de caos. Uno de esos movimientos caóticos fue el surgimiento del grupo terrorista el Estado Islámico. El ISIS, como se le conoce en la prensa, se ha hecho el dueño de un pedazo de territorio tanto en Irak como en Siria. Ha sido indispensable poder ponerle control a que es una fuerza militar y que se ha hecho de centros estratégicos como los yacimientos petroleros que se encuentran en el Kurdistán iraquí al norte de ese país. Estados Unidos ha tenido la necesidad de regresar al Medio Oriente.
de manera muy creativa, una intervención militar está completamente fuera de la mesa. Es ahí donde Estados Unidos ha buscado reencontrarse con el que en otro momento fue su peor enemigo, Irán. Por eso es que se abrió la ventana, por un lado con la administración de Barack Obama y por otro lado con la presidencia del ayatollah Rouhani, pudieron encontrar un punto de negociación. Y ese punto de negociación nos llevó a un acuerdo comprensivo, incluyente, holístico, dirían algunos, para poder dialogar, en el cual Irán obtiene la soberanía de su programa nuclear, pueden enriquecer su uranio, se le reconoce que tiene el acceso a la energía nuclear, pero por otra parte, Estados Unidos abre una puerta para ya no tener confrontación con el que hoy por hoy es uno de los países más fuertes de la región. No nada más esto, se empieza un discurso y una política diplomática de pláticas, de encuentros que pueden llevar al restablecimiento de relaciones entre Washington y Teherán. Estados Unidos está de regreso en el Medio Oriente, pero en lugar de estar disparando, en lugar de estar invadiendo, ha estado buscando un equilibrio en torno a los distintos actores. Ese es el punto. Este acuerdo le permite a Estados Unidos regresar a ser el árbitro de la región, poder mediar el crecimiento de poder entre Turquía, Israel, Arabia Saudí y ahora Irán. Una jugada bien hecha. Por otra parte, Irán retiene el derecho de hacer energía nuclear, de enriquecer ese uranio, y en este momento no nos debería de sorprender si Estados Unidos e Irán colaboran de manera estratégica, tras bambalinas, para que en los próximos meses se inicie una ofensiva militar en contra del flagelo que ha significado el ISIS en la región entre Irak y Siria. Ese es el nuevo escenario, el nuevo tablero ajedrecístico, le podríamos decir, en el Medio Oriente. Se ha replanteado todo. Estados Unidos habla con los que antes eran sus enemigos se han empoderado, Israel va a la baja, y esto nos va a dar una nueva brecha y un futuro no desconocido, pero sí nuevo, en torno a la geopolítica del Medio Oriente.